En los últimos días, por las redes, por internet, se ha difundido la noticia que dos ex boinas verdes de los Estados Unidos, del ejército norteamericano, que fueron detenidos en Venezuela por el tema de la invasión estilo mercenario en mayo 3 de este año, fueron detenidos injustamente, que no fueron juzgados apropiadamente, que ni siquiera se les brindó el servicio de un traductor, y quiero informarles que esto no es cierto. En esta imagen pueden ver ustedes cómo se les uniformó a estos dos hombres y a los demás participantes de este operativo mercenario. Aquí los ven con uniformes color naranja. Los dos ciudadanos norteamericanos son los que tienen el corte de cabello más abundante. Los demás están prácticamente totalmente rapados. Esta señora que está en la mitad de anteojos es María Quijada, quien era la traductora del expresidente Hugo Chávez. Les voy a presentar unos segundos para que escuchen cómo si hubo traducción en este juicio. Por encontrarse lleno lo extremo decidido en el artículo 236 en el Código Orgánico Procesal Penal. En sus numerales 1, 2 y 3, toda vez que lo encontramos en presencia de un delito, está tipificado, que no se encuentra evidentemente prescrito, y que la pena que podría acarrear los mismos supera por amplio margen el límite de 10 años previsto en el artículo 238, lo que enerva la presunción legal del peligro de fuga, además que estos ciudadanos se encuentran radicados en el territorio nacional. Es curioso cómo en Estados Unidos muchos ciudadanos norteamericanos no admiten que nosotros los latinos hablemos el español cuando estemos en su país. Solamente podemos hablar el inglés como extranjeros. En este juicio en Venezuela, a los ciudadanos norteamericanos se les habló en su propio idioma. ¿Qué tal si en este juicio, en vez de tener a María Quijada, esta gran traductora, hubiésemos traído a este traductor famoso del Canal 13 argentino? La situación hubiese sido otra. Les voy a presentar a este traductor famoso para que ustedes mismos analicen. Bueno, le podés transmitir que es un orgullo, es un honor contar con Lee y con toda su experiencia a nivel mundial, y que estamos muy agradecidos aquí en Argentina. Ok, es está muy agradecido de Conference en Argentina, de Conference Argentina, está muy contento de que estés aquí. Abrams, desde que fue escogido como enviado especial de los Estados Unidos a Venezuela, cada vez se enreda más. Él hablaba del tema de que Maduro tenía que salir. Escuchen a Abrams. En abril todavía seguía con el mismo cuento. Pero lo que estamos diciendo es que negociaciones serias empiezan con el conocimiento, el entendimiento que Maduro tiene que salir. ¿Pero salir para dónde? Si cada vez Maduro se afianza más en el poder, en el control del Ejecutivo, si Maduro cada vez más en Venezuela gana la fidelidad de la Fuerza Armada, si Maduro cada vez tiene más control sobre el tema de convocar elecciones, como estas elecciones del próximo 6 de diciembre, y Guaidó cada vez se ve y se escucha menos. ¿Cuándo es la última vez que ustedes escucharon o vieron a Guaidó en su país, Venezuela? Mientras que a Maduro se le ve casi que a diario, haciendo reuniones militares, convocando a elecciones y tomando decisiones. Es por eso que en esta semana un senador de Connecticut, en los Estados Unidos, Chris Murphy, le puso los puntos sobre las íes a este señor Elliot Abrams y su fracasada
misión en Venezuela, porque sigue con el cuentico de que estas reuniones propuestas por Noruega el año pasado no se hicieron porque no se podía tocar el tema de la salida de Maduro, pero que este año sí. Contacto siempre con los noruegos, es decir, nunca hemos dejado nuestras conversaciones con ellos. Lo que faltaba en las negociaciones del año pasado fue Maduro, es decir, no su presencia, pero los representantes del régimen no podían hablar de su salida. Decían, cuando la oposición decía, bueno, sobre Maduro, no podemos hablar de Maduro. Ahora las presiones son muchísimas más grandes, muchísimas, debido a varias cosas. Y creo que ahora todo el mundo entiende que no es serio si no pueden hablar de la salida de Maduro. Ya la gente definitivamente no le cree a este señor que tantas veces ha dicho lo mismo, que él va a contribuir a la salida de Maduro, que con toda seguridad ya va saliendo Maduro de Miraflores, y el mismo Comité de Relaciones Exteriores en los Estados Unidos ya no le cree. Les voy a mostrar apartes de la forma como el senador Chris Murphy no se aguantó más y le hizo saber a Abrams que su proceder en Venezuela no estaba llevando a los Estados Unidos a otra cosa que a un fiasco diplomático, como nunca antes se había visto en los Estados Unidos. We have to admit that our big play, recognizing Guaido right out of the gate and then moving quickly to implement sanctions, just didn't work. It didn't. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. We undermined Norway's talks last summer, and then this March we released a transition framework that frankly is almost a carbon copy of the very one that was in front of the parties last year. And now, after wasting all of this time, we are stuck with elections about to happen that, as we've talked about today, Guaido and the opposition refuse to enter. And then we are going to be in a position where we are recognizing someone as the leader of Venezuela who doesn't control the government, who doesn't run the military, and who doesn't even hold office. Now, we don't do this in other places. Finalmente apareció alguien en los Estados Unidos que entiende realmente que esto ha sido una gran metida de patas y que lo que está haciendo Abrams en este momento en Venezuela no tiene sentido y no va a ninguna parte con esta propuesta. Al que no vimos en este Comité de Relaciones Exteriores fue a Mike Pompeo, quien está directamente encargado de este operativo de Abrams. Y fuera de que Abrams no ha tenido mucho éxito en Venezuela, ahora lo nombran como encargado especial en Irán. Todo parece indicar que en este momento Pompeo en los Estados Unidos le está aplicando a Venezuela exactamente lo que hicieron en la época de Bush con esta ley Torricelli, que no hizo más que secar a la isla de recursos, secar a Cuba económicamente, con esas bonitas palabras de que esta ley fue creada para traer a la isla democracia, libertad, que es lo mismo que están haciendo en este momento contra Venezuela. Esta famosa ley Torricelli debería ser en este momento discutida en el Congreso de los Estados Unidos, en este comité, para de una vez por todas que el Senado, que el Congreso de los Estados Unidos elimine esta ley que ha causado tanto dolor a millones de personas en Cuba, a millones de personas en Venezuela. Con esta ley Torricelli se evitaba que barcos que habían tocado la isla cubana pudiesen llegar a los Estados Unidos con mercaderías, con producción,
secando de esta manera la economía cubana. Y eso mismo quiere Pompeo y Abrams en este momento hacer contra Venezuela. El Congreso de los Estados Unidos, cuando llegó Guaidó a principios de este año, desconocía realmente que él no tenía la capacidad ni el poder para llegar a ser presidente de Venezuela. Es por eso que, reconociendo este error, el Congreso norteamericano, el Congreso de los Estados Unidos, debe reconocer a los venezolanos a través de su gobierno el hecho de que hubo un gran daño económico con estas sanciones, sobre todo con el tema del petróleo que Venezuela le enviaba a Citgo en los Estados Unidos, y de estos aditivos y de esta nafta y de esta gasolina que Estados Unidos le enviaba a los venezolanos. Este cálculo debe hacerse pormenorizadamente, debe ser un cálculo justo sobre este gran perjuicio económico, y el Congreso de los Estados Unidos debe retribuir a los venezolanos por cada gota de petróleo que se dejó de comprar en un pacto comercial donde no se dio un plazo suficiente para que Venezuela tuviese otra forma de reponer este comercio perdido, estas ventas que no se pudieron hacer, y que esta reposición de este gran perjuicio sea entregado a los venezolanos, por ejemplo, en forma de gasolina, de alimentos y de medicinas. Por este canal, lo espero próximamente. Que la pasen muy bien.